Nuevamente, buenas tardes y ahora Esteban Hideki empezará su Bueno, exposición. bueno, vamos a empezar. Me tenés que habilitar, Gustavo, para que pueda habilitar pantalla, compartir pantalla. Dale. A ver ahora, ahí está. Perfecto. Bueno, como les decía Gustavo hace un ratito recién, la idea de hoy es poder charlar un poquito en este armado inicial de un modelo de simulación de eventos continuos, aplicando las ecuaciones de Lotka y Volterra, que son ecuaciones diferenciales, permiten medir, en este caso en particular, la variación de algo respecto del tiempo. Nosotros lo vamos a aplicar para dos poblaciones que además, y ahí es donde se aplican las ecuaciones de Lotka y Volterra, están vinculadas entre sí. Y vamos a empezar con un ejemplo muy fácil de lobos y conejos como presa y predador, presa el conejo, predador el lobo. Y bueno, vamos a tratar de entender un poco cómo son las ecuaciones, cuáles son la relación entre las variables y los resultados, mirar un poco el análisis en los gráficos para tratar de analizarlos y tratar de interpretar distintos escenarios en función del tiempo. Vamos a construir primero este modelo en una planillita de Excel, por lo transparente que es, como ya lo habíamos hablado otras veces, que nos permite entender bien cómo es el proceso de simulación, y después esto mismo lo vamos a trabajar en Vensim, eso lo va a hacer Gustavo, que nos va a permitir, bueno, aplicar la herramienta, pero ya teniendo en cuenta y ya sabiendo cómo funciona. Bueno, todos sabemos, digamos, cómo es el vínculo entre el lobo y un conejo, ¿sí? El depredador se alimenta de la especie y eso afecta la cantidad de individuos de los conejos, y el número de presas disponible también afecta el número de depredadores, ahí está el vínculo entre las dos, y bueno, la interacción entre las dos crea cambios en la población de las dos especies. La idea es que nosotros podamos simularlo para ver qué es lo que pasa en el tiempo sin necesidad de esperar. Incluso vamos a ver que primero vamos a simular unos 17 años en un ratito y después vamos a trabajar en una escala temporal más grande. Vamos a simular 100 años a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí la ventaja de la simulación, ¿no? Entonces recuerden que para simular lo primero que tenemos que hacer es definir el modelo matemático con el que vamos a trabajar. Después vamos a elegir las variables sobre las que presentaremos y armaremos toda la simulación. Tienen que ser esas variables independientes para poder tomar distintos valores. Después calcular el modelo y iterar tantas veces como lo consideremos necesario. Lo llamamos n ciclos. Esto para cualquier simulación, sea de eventos discretos o de eventos continuos, ¿no? En el caso de los eventos continuos, cada uno de estos ciclos puede ser un año, 10 minutos, un siglo. Esto lo vamos a ir lo definimos nosotros cuando armamos el modelo. Y el último paso en la simulación es presentar la información para poder tomar las decisiones. Entonces, primero armamos el modelo, definimos las variables, generamos los datos de entrada para poder simular y lo calculamos tantas veces como querramos, y después lo mostramos, hacemos la estadística. Vamos a tomar las ecuaciones de Lotka y Volterra, perdón,
como siempre. Bueno, el chiste casero acá de la casa. Bueno, las ecuaciones de Lotka y Volterra que vinculan la población de presas, que las vamos a llamar R, ¿sí? En función de algunos parámetros y de la población de predadores. Nosotros vamos a tomar inicialmente dos términos. Estas ecuaciones pueden ser tan complejas como uno quiera, puede tener más términos, puede tener algún tipo de diferente de relación. Nosotros con estos dos términos estamos bien, incluso se ajusta bastante bien al modelo, aunque puede tener algún ruido, que bueno, sabemos que esto puede pasar, pero para no hacer más compleja la simulación, tomando esto estamos bien, y si ocurre que vemos que el modelo se rompe o tiene algún error, sabemos que es por la limitación o que acotamos bastante la construcción de las ecuaciones de Lotka y Volterra. Entonces hay una ecuación que define lo que pasa con los conejos, y hay otra ecuación que define lo que pasa con los lobos. Particularmente, y analizando la ecuación de los conejos, lo que queremos calcular es la variación de la población en el tiempo, ¿sí? Que la definimos como IR, y esta variación de la población en el tiempo va a depender de la tasa de reproducción, que la llamamos R minúscula, la tasa de depredación, que la llamamos P minúscula, la población de conejos, que la llamamos R mayúscula, que está en dos lugares de la ecuación, y P, que es la P mayúscula, que es la población de lobos. Perdón. Hay una consideración matemática que tratamos de explicar en este modelo, aplicar en este modelo, que es que para que pueda existir que el lobo se coma un conejo, tienen que verse, tienen que entrar en contacto, tienen que tener un vínculo. Matemáticamente eso lo definimos como la multiplicación de R por P, de la población de conejos por la población de lobos, ¿sí? Lo definimos como encuentros. Entonces está claro que si nosotros tenemos una determinada cantidad de conejos en un momento determinado, al momento siguiente, ¿sí? Vamos a tener más porque esa población se reprodujo, y acá tenemos la tasa de reproducción. Este término es positivo, suma en la variación de la población de conejos. Sin embargo, este término, el que sigue, es negativo, porque dependiendo de los encuentros que haya, tenemos una tasa de depredación y resta. Entonces, dependiendo de lo que pase en cada uno de los ciclos, será esta variación positiva o negativa, ¿sí? Lo mismo tenemos para la población de lobos. También vamos a ver la variación de la población en el tiempo de los lobos, y depende de estas variables, ¿sí? De vuelta, un término positivo y un término negativo. El término positivo, al igual, bueno, en realidad en contraposición con la población de conejos, es la cantidad para los lobos es la cantidad de conejos que se pueden comer. Entonces tenemos acá la población de lobos, la población de conejos, la tasa de depredación, y esto multiplicado por una tasa de consumo filiar de la familia de los lobos chiquititos. Entonces no aumenta la población, sino que aumenta de biomasa, digamos, engordan los lobos chiquititos. No todos los lobos se comen se transforman en nuevos individuos, sino que algunos engordan. No me miren a mí.
pero es cierto, en la cuarentena estamos terribles. Y el término que resta, por otro lado, es la tasa de mortalidad, o sea, de la población de lobos totales que hay, multiplicado por su tasa de mortalidad. Entonces este término en la variación de la población en el tiempo juega en forma negativa. ¿Está? Fíjense que tenemos un término en las dos ecuaciones, ¿no? Un término que solo vincula a la población que estamos estudiando y otro término que vincula al encuentro de las dos poblaciones, y es ahí donde interactúan ambas. ¿Sí? Y particularmente en una población ese término que está combinado es positiva y en la otra población es negativa. Bueno, la definición de los encuentros. ¿Sí? Entonces, si analizamos, acá vamos a empezar a elegir las variables que son independientes. ¿Sí? Si analizamos la población de los conejos, vemos que, como decíamos recién, depende de la tasa de reproducción, ¿sí? De la tasa de depredación y de los encuentros. Y obviamente de su cantidad inicial, de la población que tenemos, tanto de los conejos como de la de los lobos. ¿Sí? Ahora, en la población de lobos también tenemos que depende de la tasa de mortalidad, de la tasa de depredación, del consumo filiar y de los encuentros. O sea que ya sabemos, ya estamos en condiciones de poder definir cuáles pueden ser esas variables sobre las que vamos a operar y sobre las que vamos a trabajar. Entonces, con esas variables vamos a plantear inicialmente 4 escenarios. El primer escenario, y el más sencillo, para entender un poco cómo funciona y la construcción de la planilla y la hoja de cálculo, vamos a analizar solamente la variación de la población de conejos con la población de lobo fijo, que no hay interacción. La población de lobos se mantiene siempre igual, solo para poder analizarlo, pero la población de conejos sí va variando. Hay un escenario 1B, que no lo vamos a analizar hoy, pero que si quieren ustedes lo pueden mirar, que es muy similar, pero es la inversa, que es lo que pasa con la población de los lobos manteniendo a los conejos fijos. Es similar, entonces no le vamos a prestar atención, pero es un análisis lindo para hacer. El próximo escenario es cómo van a variar la población tanto de lobos y de conejos cuando ya están interactuando. Hasta acá, en estos dos escenarios, no tocamos, no miramos ninguna variable que tenga un desarrollo aleatorio. Todos los datos los consideramos determinísticos, en el escenario 1 y en el escenario 2. Nosotros en la construcción del modelo sabemos que esos datos por lo general, en realidad por lo general no, esos datos son probabilísticos. ¿Sí? Las distintas tasas varían dependiendo de situaciones. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos asegurar que sean determinísticos. Entonces vamos a pensar en el mismo escenario, pero en vez de trabajar con datos determinísticos, vamos a trabajar con datos probabilísticos. Y el cuarto escenario, además de trabajar con datos probabilísticos, vamos a contemplar el escenario 3 y le vamos a agregar, eso quise decir en vez de agarrar, vamos a agregar alguna catástrofe. Por ejemplo, que surja una pandemia, un virus o alguna cosa de este estilo. Una catástrofe entendida en esos términos para esas dos poblaciones. Eso es más o menos lo que vamos a construir en el Excel. Vamos a ir bastante rápido. Por ahí mostramos algunas pantallas del Excel como para que se puedan ir viendo. Esto está ya en la página de Optimiza, está puesto, o sea que ahí lo pueden ver y están en detalle todas las fórmulas como para poder construirlo si les interesa y jugar con él. Entonces, bueno, ya sabíamos
vamos a empezar a armar el modelo y una vez que tenemos el modelo vamos a ir cambiando y jugando con los distintos escenarios. Entonces, vamos a definir unas cuantas columnas. La primera columna la vamos a pensar que es el año, es nuestro ciclo, ¿sí? Entonces, si decimos que vamos a simular 17 años, vamos a correr el modelo 17 filas, ¿sí? Si después decimos que lo queremos simular por 100 años, vamos a correr 100 filas y vamos a copiar por 100 filas. La población de conejos es una variable, pero esta variable no es independiente, solo va a tener un valor inicial y después va a ir construyéndose en función de, como está acá expresado, la población del año anterior más el incremento que vamos a tener para el próximo año. El incremento para el próximo año, que nosotros definimos IR, porque es el incremento para la población de conejos, está definida por la ecuación de Lotka-Volterra, y acá ya encontramos una de las variables sobre la que vamos a poder simular, la ponemos acá, R era dato, ¿sí? P minúscula es otra de las variables, la ponemos acá, ¿sí? R es dato, y P, que es la población de lobos, lo ponemos en esta columna. Como siempre les decimos, esta es la construcción y el armado que nosotros proponemos. Puede haber tantos armados como personas que se pongan a construirlo. Así que tómenlo de esa manera, es solo una propuesta. Funciona, responde, anda bien, pero es una propuesta. Para la población de lobos, volvemos a plantear lo mismo, P mayúscula, perdón, que era la población, de vuelta va a tener un valor inicial, pero no es una variable independiente, porque vamos a ir calculándola ciclo a ciclo como la población del año del ciclo anterior, más la tasa de depredación, que ya habíamos, perdón, más el incremento del próximo año, que ya habíamos dicho que podía ser positivo o negativo. El incremento del próximo año para la población de los predadores está definida por la ecuación de Lotka y Volterra, que solamente nos falta definir la tasa de consumo filial y la tasa de mortalidad de los lobos, que las ponemos en distintas columnas, ¿no? Entonces, ya tenemos inicialmente definido la escala o cómo es el paso de ciclo a ciclo, de año a año. Una variable que es dependiente, otra variable que es dependiente, y 1, 2, 3, 4, 5, perdón, esta no, 4 nada más. Las vuelvo a poner acá, estoy medio disperso. 1, 2, 3 y 4, que son las variables independientes. El incremento del próximo año lo vamos a calcular, el incremento del próximo año lo vamos a calcular, y una vez que tenemos esto, calculamos las poblaciones. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Pese al trabalengua, ¿se entiende más o menos? Sí, ok. Sí, dice Franco, sí, dice Sí, dice Facundo. Facundo. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Entonces, el cálculo de incremento para el próximo año, para la población de conejos, es que lo único que hicimos fue traducir en celdas del Excel la ecuación de Lotka-Volterra. Se dan cuenta que tiene el mismo formato, ¿no? La tasa de reproducción por la población de conejos, sumando menos los encuentros por la tasa de depredación. Lo mismo para el incremento del otro año de la población de lobos, que otra vez
tenemos la misma ecuación de Lotka-Volterra con los dos términos positivos y negativos, y como dijimos antes, la población de un periodo es igual a la población del periodo anterior más el incremento. ¿Sí? Y acá está claro que de todo lo que definimos, solamente hay 4 variables que son independientes y sobre las que vamos a poder operar, y el resto son resultados de cuentas. Entonces, una vez que armamos la tablita, vamos a simular 17 años. ¿Por qué 17 años? Y porque era los que nos permitía mostrar una tabla, una hojita de Excel sin cambiar la pantalla. Por eso 17 años, nada más que por eso. Teniendo en cuenta que esto cada año, ¿dónde está acá? Que cada año es una generación, y para empezar a probar el modelo definimos que la población inicial de conejos es 100, la población inicial de lobos es 50, y como estábamos mirando solamente cómo era la variación de la población de conejos con los lobos fijos sin mover, definimos las dos variables que tenían vinculación con la población de conejos. Las otras las dejamos en 0. Fíjense, en el año 0, la población inicial de conejos es 100, esta va a salir de cálculo, la tasa de reproducción es 0,5, la población inicial de lobos es 50 y se mantiene constante a lo largo de los 17 años, que era lo que habíamos estipulado como hipótesis de trabajo. La tasa de depredación es del 0,5%, y como los lobos no cambian, el incremento para el próximo año es 0, la tasa de mortalidad de los lobos es 0, y el consumo filial de los lobos es 0. ¿Por qué mostramos esto? Solamente para entender estas cositas y de cómo funciona. El primer año era, o sea, cuando empezábamos era 100, el incremento es 25, ¿sí? Porque era la tasa, la producción de, o sea, la población de conejos que es 100, por la tasa de reproducción que es 50, que es 0,5, tendríamos 50, menos la población de conejos que es 100, por la población de lobos que es 50, y tenemos 5.000, por 0,005, que es 25, menos los 50, nos da que incrementamos en 25 nada más. Acá está la fórmula de Lotka-Volterra. Entonces, como esto dijimos que eran datos que inicialmente los considerábamos constantes y determinísticos, no los cambiamos a lo largo de todos los 17 años que estamos simulando, y lo único que vemos es cómo va cambiando la población de conejos a lo largo del tiempo, y cómo va cambiando, hago algunas liñitas nada más, el incremento del año siguiente en la población de conejos. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Ya definimos el modelo, ya lo hicimos. Definimos las variables, ya las tenemos. Agregamos, hicimos los datos de entrada y calculamos n ciclos que inicialmente eran 17. ¿Qué nos falta ahora? Hacer la estadística, mostrar cómo para los eventos continuos, nosotros lo que tenemos que mostrar es una escala de tiempo. Lo que hacemos es mostrar un gráfico, ¿sí? Donde mostramos R, que era la población total de lobos, de conejos, perdón, y R, que es el incremento de conejos para el año siguiente, y como la población de lobos se mantiene constante, esto crece en forma indefinida, y vaya a saber uno qué es lo que pasa después. Vamos a tener sin duda una superpoblación de conejos. Vieron que hicimos todos los pasos de la simulación mirando solamente 17 años y pensando solamente en la población de presas, y no nos preocupó para nada la población de lobos. Muy fácil,
muy sencilla. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, queremos empezar a ver cómo varía la distinta población, la de los lobos y la de conejos, cuando tenemos, aunque sean datos determinísticos también, ya interacción entre las dos poblaciones. Entonces, volvemos a pensar en nuevos datos, 17 años otra vez para simular, ¿sí? La población inicial de conejos la mantenemos en 100, la población inicial de lobos la cambiamos a 20, la tasa de reproducción es 0,4, la de depredación es 0,015, la de mortalidad es 0,109 y la del consumo filial es del 6%. ¿Sí? Entonces, acá, perdón, este valor de acá estaba mal, es 0,09, me llamaba la atención, es este el correcto. ¿Viste? Ahí tengo un error de tipeo, puse mal los dedos, disculpo. Entonces, acá empezamos a correr el modelo de vuelta y ya, antes estos tres valores eran 0, y vemos que la población de conejos empieza, partimos de los 100, empieza subiendo la población y llega un momento en que empieza la variación a ser negativa, por lo tanto la población empieza a bajar. Y por el lado de la población de lobos, empieza con 20, sigue creciendo, crece, acá creció en forma indefinida. ¿Sí? Y lo mismo con sus variaciones, siempre es hasta ahora positiva, aunque tuvo un máximo acá y empieza a decaer ahí. Pero para nosotros poder mostrarlo, esto se puede ver bien en la tabla, pero se ve mucho mejor en el gráfico, ¿no? Entonces acá podemos analizarlo mejor. Esta es la evolución de los lobos en función del tiempo. Se mantenían constantes, empezó a crecer y después la variación empezó a decaer. En el caso de las presas, lo mismo, crece y después decae. Y cuando vemos la interacción entre los dos, que es este gráfico que estamos viendo acá, que acabo de marcar como una E, con una X, donde solamente no mostramos las variaciones, sino que mostramos a las dos poblaciones, vemos que arrancan con los valores que habíamos definido, que una crece más que la otra, pero que a medida que aumenta la cantidad de conejos, aumenta la cantidad de lobos, y como aumentó la cantidad de lobos, decae la cantidad de conejos, porque hay más lobos que se las comen. ¿Sí? Esto se explica y se ve en estas ecuaciones, ¿no? Decíamos que había un término para la población de los predadores, que solamente negativo, que solamente estaba afectado por la mortalidad, y el positivo afectado por la cantidad de población tanto de lobos como de conejos. Entonces, a medida que aumenta la población de conejos, aumenta la población de lobos. Y en el caso de las presas, esto es a la inversa. Y después lo que hicimos fue plantear un grafiquito que a nosotros nos gusta mucho para este ejemplo en particular, que vincula a las dos poblaciones, donde graficamos en el eje de las X la cantidad de conejos y en el eje de las Y la cantidad de lobos. Entonces, este es el inicio. Partíamos de una población inicial de 100 conejos y de 20 lobos, y acá se ve claramente cuál es la interacción. ¿Sí? Cada puntito es un ciclo. Entonces, a medida que empieza el ciclo, el modelo a correr, aumenta la población de conejos y muy poquitito aumenta la población de lobos, hasta que llega un momento en el que la población de conejos empieza a retraer, ¿sí? Empieza a caer. Sin embargo, la población de lobos sigue creciendo hasta un determinado momento en que, como ya no hay tantos conejos para comer, empieza a caer también.
Esto en los primeros 17 años. La pregunta que sigue es, ¿qué pasa si simulamos esto y lo trabajamos en 100 años? Bueno, acá, fíjense que nosotros recién veíamos, y hacíamos una lupita, solamente veíamos esta parte de la curva, ¿no? Y nos quedábamos con una idea de lo que podía llegar a pasar y veíamos que el modelo funcionaba bien, que no había ningún problema. Y cuando hacíamos el otro gráfico, estábamos mirando solamente esta parte del gráfico, ¿sí? Ahora que corrimos por 100 años, ¿sí? Si yo soy el rey de los conejos y pido esta simulación, yo digo, bárbaro, ya sé qué cosas no tengo que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Y fíjense, la población de conejos, vamos a mirar la población de conejos inicialmente. Tiene 3 ciclos, o 3 grandes picos, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el pico cada vez es más grande. O sea que tenemos una población más grande, aumenta la población de conejos, después de que aumentó la población de conejos, aumenta la población de lobos, como aumenta la población de lobos, baja la población de conejos, como baja la población de conejos, baja la población de lobos, como bajó la población de lobos, sube la población de conejos, y así podemos ir recorriendo estos ciclos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Acá está el incremento de la población de conejos, acá está el incremento de la población de lobos, y después la bajada, digamos, de la población de conejos, y así. Como hay menos lobos, de vuelta más conejos, como hay más conejos, hay más lobos, como hay más lobos, hay menos conejos, como hay menos conejos, hay menos lobos, como hay menos lobos, más conejos de vuelta. Ahora, si yo soy el presidente de los conejos en el año 80, por acá, y miro solamente esta parte, sin tener en cuenta lo que estamos jugando con la simulación, espera, somos los reyes del mundo, porque estamos creciendo, no tenemos ningún problema, nuestros competidores, nuestros depredadores están en la lona, vamos a hacer Gardel, Lepera y los 5 latinos de acá hasta que pase algo. Ah, pasó algo ahí nomás. Enseguidita pasó algo, y que habiendo tantos conejos, la población de lobos creció muchísimo y nos extinguimos. Acá el modelo, cuando lo construimos en Excel, nos daba valores negativos de la población. Entonces dijimos, acá hay algo que en las ecuaciones de Lotka-Volterra, cuando nosotros las simplificamos, cometimos algún error. Entonces la forzamos, dijimos que si el valor es menor que 0, tome 0. Pero tendríamos que haber construido un modelo con un poquito más de consideración, sobre todo cuando pasan estas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿se entendió hasta acá cómo es la evolución y lo que podemos estar mirando con esta simulación y jugando con esta simulación? ¿Se entendió? Franco dice que sí, Esteban. Perfecto. Vero, Gustavo, Gastón, ¿ustedes quieren comentar algo, agregar algo? Soy el una experto en cosita. conejos. Perdón, ¿Cómo? Dale. Soy el experto en conejos. No escuché, perdón. Sos el experto en conejos. Nada que agregar. Ah, que no te escuche mi señora, porque conejos y conejitas está ahí nomás, ¿eh? Ojo, ojo, no, para ese lado no. Para ese lado no, ¿no? Está bien, está bien. Bueno. Un segundo, creo que iba a decir algo Gustavo. Ajá. Sí, pero parece que los alumnos están sospechando de cuál es el problema. Cuando Esteban empezó la clase, dijo, bueno, vamos a usar algún tipo de simplificación.
¿Está bien? Y bueno, es muy probable que las ecuaciones simplificadas no nos permitan un horizonte de planeamiento muy amplio, ¿sí? Aparte, bueno, obviamente que si también cambiamos las tasas de depredación o los valores que afectan, digamos, las ecuaciones diferenciales, es probable que el modelo también cambie. La idea de esto es ver que de alguna manera es posible vincular estas dos variables de nivel, que en definitiva constituyen la población de conejos y la población de lobos, y que si uno tiene mejor, digamos, especificidad en cuanto a las ecuaciones diferenciales y mejores datos en cuanto a las constantes que definen esas o que participan en esas ecuaciones, por supuesto que el modelo va a ser cada vez, digamos, un poquito más perfecto. Pero de todas maneras, la idea no es construir un modelo perfecto, sino enseñar cómo se puede utilizar el Excel para construir un modelo de esta naturaleza con dos variables de nivel, como lo constituye la población de conejos y lobos. ¿No? Era eso simplemente, Esteban. Perfecto, gracias, gracias. Sí, ahí vi las preguntas, ¿sí? que hacían referencia a esto, y bueno, ahí Gustavo lo está explicando, ¿no? Más que un mal uso de fórmula o por falta de datos, es por la simplificación en el modelo, ¿sí? Es por solamente considerar que las variables de nivel se ven afectadas por estos incrementos. La variable de nivel son estas dos, R y P, ¿no? Que es la cantidad de unas y de otras. ¿Sí? Y si analizamos acá en el gráfico de dispersión que veíamos hace un ratito, y arrancamos igual que antes, y se ven claramente estos tres ciclos que definíamos acá. Este es un primer ciclo de incremento de 1 y retroceso de la población de lobos, de conejos, ¿sí? Y después pasa lo mismo porque baja la población de lobos, entonces vuelve a crecer la población de conejos, y así hasta que el salto es tan alto, ¿sí? Y el crecimiento es tan pronunciado, salto tan grande en el crecimiento de los conejos, y por lo tanto posibilita un crecimiento tan alto en el crecimiento de los lobos, que llega un momento que aún habiendo lobos, o sea, hay lobos, pero los conejos se extinguen, y tarde no iba a faltar mucho hasta que esto llegue todo a cero, porque si los lobos no tienen que comer, también se iban a extinguir. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue presentar el modelo, vimos que funciona, vimos que tiene algún ajuste que es necesario hacer, que, como dijimos hasta hace un ratito, mucho no nos preocupa, lo forzamos al ajuste, no lo hacemos a partir de la ecuación, sino que es un condicional. Si pasa esto, entonces pasa tal otra cosa, y trabajamos siempre con datos determinísticos. Siempre las tasas, tendría que haber sido una recta, estas 4 tasas se mantuvieron constante a lo largo de los 100 años de simulación. Algo que sabemos que no es así, entonces dijimos, vamos a mejorar un poco lo que el modelo puede representar de la realidad, y vamos a incluir ahora variaciones en la población de lobos y de conejos interactuando, pero con datos probabilísticos. Y en el último escenario, además de trabajar con datos probabilísticos, vamos a agregarle alguna catástrofe. Entonces ahora lo que hacemos es agregar o volver a poner en relevancia el método de Monte Carlo. ¿Dónde entra el método de Monte Carlo? Primero definimos el modelo matemático, ahí Monte Carlo no entra.
Segundo, elegimos las variables, ahí Monte Carlo no entra. Tercero, vamos a transformar la distribución uniforme en una distribución acorde al modelo, ahí es donde entra Monte Carlo. Eso es Monte Carlo. Si yo digo que vamos a transformar la distribución uniforme, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Alguien me puede decir qué es lo que estoy haciendo ahí cuando tengo una distribución uniforme? ¿Qué estoy generando? ¿Alguien me dice? Recuerden que los números aleatorios siempre tienen una distribución uniforme porque todos tienen la misma probabilidad de salir, la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, yo genero el número aleatorio como un dato, ¿sí? Como una observación. Y ese número aleatorio lo transformo en la distribución acorde al modelo que estoy trabajando. Y después vuelvo a plantear, ¿sí?, la iteración de los n ciclos o de los 100 años o de los 17 años que estoy mirando. Acá Facundo dice, son valores aleatorios que se comparan con los intervalos de la probabilidad de los diferentes sucesos. Así es. Voy a generar el valor aleatorio, primero como una distribución uniforme, para que todos puedan tener la probabilidad de salir, la misma probabilidad de salir, y después lo cambio, lo transformo en una distribución de probabilidad acorde al modelo. Y después sigo como antes, itero tantas veces como quiero iterar y presento la información. En este caso de eventos continuos, una de las mejores maneras es un grafiquito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es considerar para nuestro modelo que estos valores, las tasas, siguen una distribución normal. ¿Por qué pensamos esto? Porque entendíamos que era la mejor manera y puede ser, digamos, como cada uno quiera, ¿no? Pero en el Excel, el aleatorio era, ¿se acuerdan que había varias maneras de generar los aleatorios? En las clases que vimos con Alejandro, eso lo planteamos. Vamos a tomar el aleatorio solamente porque nos interesan valores entre 0 y 1. Entonces, sí, para transformar esa distribución uniforme en una distribución normal en el Excel, lo que vamos a hacer es usar esta expresión, que es distribución normal inversa, el aleatorio, que representa la probabilidad de ocurrencia del evento, la media y el desvío de esa tasa, porque era una distribución normal. Entonces tenemos el valor que vamos a tomar en cada caso. Entonces ahora construimos en la misma tabla que teníamos antes teníamos este valor fijo. Este valor era fijo, era solo 1. Este valor era solo 1, este valor era solo 1 y este valor era solo 1. Lo que hicimos ahora fue usar esa fórmula, esa expresión que dijimos recién, y la pusimos acá, teniendo en cuenta los valores que consideramos para cada uno. De vuelta, mantuvimos los 17 años, 100 individuos en la población inicial de conejos, 20 individuos en la población inicial de lobos, la tasa de reproducción tenía una media de 0,4 y un desvío del 0,004, la tasa de depredación, la media de 0,015 y su desvío es un 10%, la tasa de mortalidad es 0,09 y su desvío un 10%, y la tasa de consumo igual. Obviamente, estos son datos que nosotros supusimos, ¿no? No tenemos datos reales, o los datos reales que quisimos encontrar para poblaciones de conejos y de lobos tienen muchos otros factores que influencian, entonces tomamos los que nos daba un modelo mejor para poder explicar bien la herramienta.
Esto está pensado más en explicar la herramienta que en explicar lo que le pasa a las poblaciones, ¿no? Así que bueno, fíjense que a lo largo de los 17 años y por lo tanto a lo largo de los 100 años, nunca se repite, ¿sí?, la tasa de reproducción, tampoco se repite la tasa de depredación ni ninguna de estas, son todos valores que siguen una distribución normal. Si nosotros a estos valores de tasa le hacemos un análisis de frecuencia, y sí vamos a encontrar que tienen una curva de distribución normal, y sí, obviamente, porque así los construimos, ¿no? Pero es así. Entonces, ahora lo que hicimos fue, bueno, acá está expresada solamente para este dato, cuál es la fórmula, distribución normal inversa, aleatorio, y la media y el desvío. Acá está el valor que tiene la distribución de probabilidad uniforme, y con esto lo transformamos en un valor de distribución normal. En el Excel podemos elegir la distribución que nosotros querramos, ¿no? Cuando nosotros armamos un modelo de esta naturaleza en Excel, tenemos que poder mostrar esto para que demostremos que tiene la fortaleza en la construcción el modelo, y no que lo inventamos porque sí. O sea que acá está cómo es la transformación de Monte Carlo. Entonces este modelo tiene la rigurosidad que tiene que tener para funcionar. Si nosotros construimos el modelo tanto en Arena como en Vensim, esto está dado, es por supuesto, porque tanto Arena como Vensim no tienen ningún problema en las transformaciones de Monte Carlo ni en todo el tratamiento de construcción, ¿sí? Tenemos que nosotros también mostrar que este valor está bien calculado, esta columna está bien calculada, y que por lo tanto esta columna está bien calculada, y así con cada una de las columnas. Entonces ahora, igual que antes, lo que hacemos es mostrar lo que pasa en el tiempo. Y fíjense que se ve la aleatoriedad expresada en algunos valores que hacen que la curva no sea perfecta, ¿no? Que tiene algunos puntos de inflexión más allá de los que inicialmente habíamos encontrado. Yo los estoy tratando de marcar, ¿sí? Como que esto no se veía en los gráficos anteriores. Entonces decimos, este representa un poco más a lo que nosotros entendemos que puede llegar a pasar. ¿Sí? Se ve, ¿no?, donde está la aleatoriedad. Esto es en la corrida que sacamos. Recuerden que si nosotros hacemos muchas corridas con F9 y lo volvemos a correr, todas las veces me va a dar un gráfico distinto. Siempre similares, siempre con la misma tendencia, pero siempre distintos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte inicial de la aleatoriedad? ¿No? Perfecto. Bueno, por eso queremos hacerlo en Excel, porque es muy transparente. La construcción es muy transparente. Así que a mí me gusta mucho, a nosotros nos gusta mucho, aún sabiendo que hay otros programas que funcionan muy bien, pero esto es transparente. Nos gusta más el Vensim y Arena, obviamente, pero esto también. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una catástrofe? ¿Qué llamamos nosotros a catástrofe? Y fíjense que si está por acá, volvemos a los 100 años, las dos poblaciones interactuando, con catástrofe. Población inicial de conejos 100, población inicial de lobos tanto, la tasa de reproducción tal, la tasa de depredación tal, la tasa de mortalidad tal, la tasa de consumo, hasta ahí todo bien. ¿Sí? Ahora, para la población de lobos, para nosotros una catástrofe es que
tenga una plaga. Entonces, ¿sí?, la tasa de mortalidad de los lobos pasa a valer 0,15 en lugar de 0,9. Antes valía 0,9 y cuando ese año tiene una plaga, vale 0,15. A eso nosotros llamamos una catástrofe, que tuvo una plaga y que jugó en el término negativo de la ecuación en forma mucho más que proporcional, ¿sí?, o se va de la normalidad. Y para los conejos, la catástrofe es que haya una sequía y que entonces su tasa de reproducción, en vez de ser 0,4, pasa a ser 0,1. ¿Sí? Como no tienen que comer, no se reproduce. ¿Sí? Y particularmente esta catástrofe en los lobos, nosotros sabemos que puede ocurrir una vez cada 15 años, que tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 en 15. Y para los conejos, la sequía tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 en 20. Entonces nosotros podemos traducir, ¿sí?, si dividimos 1 sobre 15 nos da 0,067, y la probabilidad de sequía, dividimos 1 en 20, nos da 0,05. Para la construcción del Excel, particularmente en esta columna, en la de los conejos, generamos un número aleatorio primero y preguntamos si ese número es mayor o menor que la probabilidad de ocurrencia. En este caso, 0,05. Si es mayor que esa probabilidad de ocurrencia, entonces tiene los datos normales y los datos que venía funcionando sin catástrofe. Ahora, si tiene una probabilidad menor que 0,05, entonces ese año ocurre la catástrofe. Y acá la marcamos. Entonces, fíjense que la tasa de reproducción pasó de 0,5, de 0,40 y pico, a 0,10 y pico. Y acá otra vez lo mismo, y que particularmente ese año, fíjense cómo cae, ¿sí?, el incremento para el año que viene. ¿Por qué? Y porque tuvimos una catástrofe. ¿Sí? Esto es igual, menos 29. Ahora lo mismo para la tasa de mortalidad de los lobos. Preguntamos antes, ¿sí?, generamos un número aleatorio que lo asociamos a la probabilidad de ocurrencia de la catástrofe y decimos que si ese número es menor que 0,067, entonces ocurre la catástrofe. Si es mayor, entonces no ocurre. Bueno, y entonces preguntamos acá, donde tengo el cursorcito acá, preguntamos acá es mayor, no ocurrió, no ocurrió, no ocurrió, acá es menor, entonces ocurrió la catástrofe. Y así vamos construyendo, ¿sí?, en cada ciclo vamos construyendo si tiene o no tiene catástrofe, y en función de la catástrofe es el valor que puede ocurrir. Y fíjense que son independientes, ¿no? Tranquilamente el mismo año no se dio, pero el mismo año podemos tener catástrofe en las dos poblaciones. Ahora graficamos en 100 años y acá se ve más claramente dónde están las catástrofes y el tema de la probabilidad, de los datos probabilísticos, ¿no? Datos probabilísticos, y no se ve tan claro la línea, digamos, el desarrollo de la curva no es lineal perfecto, una línea perfecta, ¿sí? Tiene variaciones probabilísticas en los crecimientos. Y después en 100 años ocurrieron 7 plagas para los lobos y 4 sequías para los conejos. Y sí, era lógico, ¿no? Porque la probabilidad de plagas en los lobos es más alta que la probabilidad de sequías en los conejos. Pero acá se ven, esta sin duda, acá hubo dos catástrofes seguidas, ¿sí? La de los lobos es más difícil de ver por la escala y no lo podemos ver, pero si en este gráfico, pero si nosotros miramos solamente la población de lobos, se va a ver también claramente
las catástrofes que ocurren. Y cuando miramos el gráfico de dispersión, ¿sí? Como siempre, acá la población de las presas, la de los conejos, y acá la población de lobos, y acá tenemos un lío bárbaro que sin duda explica, esto se explica con catástrofes, esto se explica con catástrofes, ¿sí? Partimos bien en 20 y 100, y después entre las variaciones propias de los datos probabilísticos y ya con las catástrofes se nos desdibuja el modelo. Igualmente, todos terminan, todos probabilísticos, determinísticos, con catástrofe o sin catástrofe, que después del año 90, con estos datos de tasas, con estas tasas que hemos definido acá, todos se extinguen. No importa lo que pase, ni si hay catástrofes o no, todas se extinguen. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta de cómo fue la construcción y de lo que estuvimos viendo? Bueno. No, ninguna, dice Franco de Sanso. Perfecto. Vero, ustedes, Gastón, Gustavo, ¿hay algo que quisieran incorporar, agregar? No, está perfecto. No sé si los alumnos quieren agregar algo, si no, continuaríamos un rato. Sí, porque, bueno, acá, hasta acá, digamos, es este modelo de dinámica poblacional presentado en Excel. El secreto está en el armado de la planilla, que acá está, digamos, con todos los aditamentos, ¿sí? Con los datos probabilísticos y con las catástrofes, y que cada fila es un ciclo, y que entonces ahí es como vemos el paso del tiempo y cómo lo estamos construyendo y pensando. Si no hay dudas, si no hay más consideraciones que aclarar o algún comentario más que hacer, yo cedo acá la pantalla, ya está, terminé con la presentación del Excel. ¿Sí? Gustavo, si querés nomás, Vale. seguí, yo dejo de compartir pantalla. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer esto mismo, o parte de lo que hicimos en Excel, en el Benzim, y vamos a construir el primer caso, el caso en donde los lobos tienen una población continua. Lo primero que vamos a hacer, vamos a setear el modelo y le vamos a decir que vaya a, por ejemplo, 100 años, dado que para nosotros no es mucho problema. Elegimos la unidad, ponemos años y le damos OK. Y vamos de un paso de a un año por vez, y de esa manera estaríamos seteando el modelo. Como si los lobos son constantes, y vamos a utilizar las mismas ecuaciones de Lotka-Volterra, entonces, para nosotros los lobos no van a constituir una variable de nivel, porque no es una variable donde pueda acumularse o desacumularse. Entonces, la única variable de nivel que vamos a tener son los conejitos. Entonces, actuamos poniendo esa variable de nivel en nuestra pantalla del diagrama dinámico. Recuerden ustedes que
en un diagrama causal entre conejos y lobos, cuando aumenta la población de conejos, aumenta la población de lobos, lo cual es una relación positiva, pero cuando aumenta la población de lobos, disminuye la población de conejos, lo cual es una interacción de tipo negativa. Entonces, esto es lo que en definitiva va a causar este tipo de oscilaciones, además de que en el modelo completo van a ser dos variables de nivel. Pero para jugar un poquito y para contestar algunas preguntas que figuran en otro tipo de esquema, vamos a ir construyendo este primer modelito, en donde la variación de la población de conejos de esta variable de nivel lo constituye la variación, o sea, esa ecuación diferencial, que es IR, por eso la llamamos IR. Bueno, acá ya no hay más nada, porque no hay otra variable de flujo que siempre está y va a estar representado por una ecuación diferencial que afecte a la variable de nivel. ¿Y qué más afecta a la variable, a este modelo? ¿Qué otros componentes tenemos en este modelo? Bueno, van a ser las constantes, o en este caso va a ser R, que es la tasa de reproducción neta. Esa tasa de reproducción neta, recuerden que como dijo Esteban, contemplan además de los nacimientos de los conejos, las muertes de los conejos por muerte natural. Va a haber una tasa de depredación P, ¿sí? Que tiene que ver con cómo estos conejos de alguna manera son utilizados como alimento por los lobos. Y acá lo que digo yo anteriormente, si vamos a considerar una población constante de lobos, vamos a tener que ponerla como una variable auxiliar, ¿sí? Entonces vamos a poner L constante igual a 50, que creo que era la población inicial, ¿no? Es el nombre, no es, digamos, lo pongo L50, pero en realidad es el nombre de la variable auxiliar. Y ahora tendríamos que poner cuáles son los links que vinculan a todos estos elementos de esta estructura dinámica que estamos representando. Por ejemplo, R se vincula con IR, P se vincula con IR. ¿Hay algún micrófono abierto ahí? Vuelvo a empezar. R se vincula con IR. La habíamos enseñado un poquito. P se vincula con IR. Discúlpenme, pero a veces pasa. P se vincula con IR. También los lobos constantes se vinculan con esta ecuación diferencial. Y también los conejos. ¿Está bien? Entonces, estos cuatro elementos van a modificar el nivel de conejos. Entonces, ahora ya hemos hecho cuáles son los elementos que componen el sistema, cómo son sus relaciones, y ahora vamos a cargar los datos. Vamos a f de x, se pone todo en negro, y vamos a empezar. Conejos, tenemos una población
inicial de 100. Y entonces ponemos 100 como población inicial. Le damos OK. Esto ya está cargado. L es igual a 50. Bueno, entonces ponemos 50 como población constante de lobos. Le damos OK. Nuestro R en este caso era 0.5. Le damos OK. La tasa de depredación en nuestro caso era 0.005. 0.005. Le damos OK. Y ahora nos falta definir IR. Entonces, IR, de acuerdo a la ecuación de Lotka-Volterra, es igual a R por R, es decir, R por la población de conejos, menos P por R por P. Es decir, P por la población de conejos por la población de lobos, que en este caso es constante. Y entonces, ya tenemos nuestro modelo cargado. Ahora lo que vamos a hacer es ver si podemos simularlo. ¿Por qué digo ver si podemos simularlo? Porque parece que mi benzín llegó al límite y no sé si va a surgir de acá algo. Pero bueno, vamos a probarlo. Chequeamos el modelo, nos dice que está OK. Y ahora le pedimos que lo simule. Y le decimos que sí. Le decimos que este es caso 1. Lo guardamos. Y entonces sobreescribimos y nos dice que no tenemos manera de trabajar en él. Entonces, acá empiezan los problemas. Bueno, si esto funciona, y si yo tuviera capacidad en el benzín para hacerlo, esto debería poder simularse y, de alguna manera, ver cuál es la población de conejos. Qué lástima que no, esto me tiene que pasar a mí en este momento. Lamentablemente no lo puedo correr, pero si ustedes tienen ahí el benzín, entonces podrían... Gustavo, Sí, ¿no tenés los datos guardados ya de alguna corrida anterior para poder verlo en vez de guardarlo? vos sabés que los borré para poder tener espacio y, y parece que se me venció. Pensé que iba a funcionar, lo probé, funcionó, pero bueno. A ver. Bueno, lamentablemente no puedo salir de acá. A ver. Vamos a ver si corre.
A ver, este caso es el caso inverso, pero suponiendo que los conejos, ¿sí?, son una población constante. Ah, bueno, este me corrió. ¿Eh? A ver, Esteban explicó un caso, ¿está bien? ¿Cuál es el caso que explicó Esteban? En el cual los lobos eran constantes. Había un segundo caso en el cual los conejos son constantes. Entonces, construimos un modelo de esta naturaleza. No quiero tocarlo porque a ver si después no me corre y esto se me arruina. Entonces, de alguna manera, tendríamos que ver y que ustedes tengan la buena voluntad de creerme que este modelo fue construido para una población que podemos ver, ¿sí?, de conejos igual a 100, con un nivel inicial de lobos igual a 50, ¿está bien?, y con una tasa de depredación la misma que teníamos anteriormente, 0.005, con un consumo filial C de 0.5 y con una tasa de mortalidad de 0.1. Es decir, nuestro caso anterior, que yo no pude correr por esta maldita licencia del Benzín que no me lo permite, representa un segundo caso en el cual los lobos constituyen la variable de nivel y los conejos una población constante, que en este caso es igual a 100. Entonces, ahora esto, como ya está cargado, lo simulamos, y entonces esto va a correr sin ningún problema. Podemos ver, le repito, estamos haciendo el caso contrario al que realmente quería hacer, que es el caso de conejos como variable de nivel y lobos como población constante. En este caso estamos viendo lobos como variable de nivel y conejos como población constante, y aplicando las ecuaciones correspondientes. Entonces, si vamos a cómo son las variaciones, en este caso, entonces tenemos acá una construcción en donde tenemos un caso en el cual los lobos van variando, y acá varía también esta es la variación, esto es la población de lobos en azul, y esta es la población, es la variación de la población de lobos. O sea que fíjense que partimos de 50 y al cabo de 17 años, que era la simulación para este modelo, estamos prácticamente en 550. Y acá partimos de una variación de menor a 10 y llegamos a 90, que es el incremento que se produce en 17 años. Entonces, podríamos ver ahora el modelo presa-depredador. El modelo presa-depredador. A ver si podemos.
Bueno, fíjense, acá hemos construido este modelo en el cual acá sí se dan las interacciones. Pero en realidad este modelo corresponde al modelo probabilístico. Corresponde al caso, caso que Esteban mencionó como caso 3. ¿Está bien? Quiero que ustedes reparen en que hemos construido el modelo con dos variables de nivel. ¿Está bien? Yo voy a construir el modelo, pero no lo voy a correr. No lo voy a correr, voy acá a pedir un nuevo modelo, ¿sí? Y lo voy a construir para que ustedes, pero no lo puedo correr porque no me lo permite el Benzin. Lo voy a construir con dos variables de nivel. Una primera variable de nivel que se llama conejos, ¿sí? Y una segunda variable de nivel que se llama lobos. ¿Está bien? A esto, lo voy a mover un poquitito para que quede más prolijo, le voy a adicionar dos variables de flujo. La primera que es IR, I sub R, y la segunda que es I sub P. Y ahora todas las variables auxiliares, es decir, la tasa de reproducción R, la tasa de depredación P, la tasa de mortalidad M y la tasa de consumo filial C. Estos son todos los elementos que necesitamos para construir este modelo de presa-depredador en el Benzin. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir cómo están dadas las relaciones. R se vincula con IR, P se vincula con IR para la construcción de esa ecuación de flujo. Los conejos también se vinculan con IR. Y para la construcción de IR, de acuerdo a las ecuaciones de Lotka-Volterra, también necesito la población de lobos. Es decir, que pico acá y lo traslado a IR. No anda muy bien mi Benzin. Vamos a ver si de nuevo... Ahí fue. Y entonces ahí ya construimos todos los que necesitamos para la construcción de IR. Ahora para IP, bueno, la tasa de predación interviene, la tasa de mortalidad también interviene y la tasa de consumo filial también interviene. Esto lo vamos a traer un poquitito más para acá, así se puede visualizar mejor. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Fíjense, también en IP me falta la interacción de los conejos. De esta manera, a más conejos, más lobos, a más lobos, menos conejos. Y entonces ahí ya creo que estoy completo. ¿Está bien? Creo que no me falta ningún elemento, creo que todas las relaciones estructurales de este modelo está completo y bueno, le voy a dar ahora a cargar las funciones. Y le doy a cargo
la estructura, en esta estructura, el caso 2 que mencionaba Esteban. Vamos a poner que la población de conejos inicial es 100. ¿Sí? Le damos OK. Vamos a poner que la población inicial de lobos es 20. En ese ejemplo. Le damos OK. Y acá vamos a poner esas tasas que corresponden a la tasa de reproducción, que para nuestro caso era 0.4. ¿Sí? La tasa de depredación, que para nuestro caso es 0.015. La tasa de consumo filial, que para nuestro caso es 0.06. La tasa de mortalidad de los lobos, 0.09. Le damos OK. Y ahora definimos las ecuaciones. Y obviamente las ecuaciones van a estar dadas por lo que dice Lotka-Volterra. ¿Sí? Entonces, primero es R por R. R por los conejos. Y a eso le restamos P por R por P. P por R por P. Y ahí cerramos. Le damos OK. Y ya tenemos definido la variación de la población de conejos respecto del tiempo, que lo llamamos I sub R. Y ahora vamos a definir I sub P. Y esto va a estar dado por C por P, es decir, la tasa de consumo filial por la tasa de depredación, por la población de conejos por la población de lobos. A ver. C por R por P. Me parece que te faltó ahí agregar la población de lobos. Ah, me parece que sí. Entonces, voy a cancelar. Y claro, me faltó una flechita. Voy acá. No relacioné acá esta población de lobos. Gracias, Esteban. Me alteró un poco esto del benzín. Pero bueno, ahora sí. Entonces vuelvo a f de x. Y entonces ahora sí me aparece lobos. Y ahora puedo definir. Entonces ahora C por P por RP. C por P por R por P. Y ahí tengo el primer término. A eso le resto la mortalidad, que es M, por la población de lobos. Y ahí le doy OK. Entonces, con eso ya construí el modelo. Entonces, ahora, como tengo todo cargado, y si mi benzín funcionara, yo tendría que poder hacerlo correr sin ningún problema y encontrar exactamente las mismas relaciones que ustedes tenían. ¿Sí? Como no lo puedo hacer porque no me lo deja hacer, chequeo el modelo, me dice que está bien, y cuando lo simulo,
me dice que voy a ver si haciendo backup le voy a poner caso 2. P-R, y no me deja guardarlo porque se agotó mi benching. Entonces, si yo hubiera puesto esto y hubiese hecho las cosas como corresponde, cuando lo simulo me tiene que dar exactamente lo mismo que el caso anterior. Lo que sí tengo es el caso probabilístico. ¿Está bien? A ver si podemos jugar con el caso probabilístico. Este es el caso probabilístico. Fíjense que en el caso probabilístico, como dijo Esteban, funcionamos suponiendo que todas las tasas tienen una distribución normal. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes que en este modelo la tasa tiene una distribución normal. Y acá yo lo puedo cargar directamente en el benzín. ¿Por qué? Porque el benzín tiene una función de todas las que están acá y que seguramente ustedes, que son gente conocedora de varios lenguajes, van a encontrar afín una función que se llama random y que en esto yo puedo elegir 3 tipos de random, incluyendo un random normal. Y la sintaxis que tiene esta función random, ¿sí?, que en este caso yo voy a copiar para que después sea exactamente la misma, 0.3, 0.5, 0.4, después viene sigma, 0.04 y 30. Tiene una sintaxis muy particular. Ahora la vamos a ver. Yo quiero mostrarles a ustedes que está cargada esta distribución normal para los valores de R, de P, es decir, que aquello que Esteban generó a partir de un aleatorio y después lo transformó en una distribución normal, yo tengo la posibilidad de hacerlo en el benzín eligiendo un random normal con una sintaxis particular que después vamos a ver. Pero no quiero tocarlo porque quiero que esto me corra. Lo mismo hice para C. Y lo mismo hice para M. Y entonces ahora, cuando yo esto lo simulo, me dice que sí, lo puede sobreescribir, no me pide más nada porque está guardado. Y entonces ahora yo puedo ver si directamente pico acá, me va a dar la variación de la población de los conejos. Y en 100 años, esto es de esta manera. Después vamos a ver la comparativa. ¿Está bien? Si pico en donde, arriba de este gráfico, que va a graficar todo lo vinculado a conejos, me va a dar la variación de la población de conejos y la variación del término IR, que es el flujo. Y fíjense que, evidentemente, como aparecía en el Excel, también aparecía zonas en donde la variación IR era negativa, ¿no? Y esto es después la disminución en esta zona.
O sea, esto explica la disminución en esta zona. ¿Está bien? Y también puedo construir en este gráfico algo muy interesante, que es un gráfico en donde, que también lo había mostrado Esteban, que es lobo-conejo, en donde aparece acá la variación en 100 años de las poblaciones vinculadas a este tipo de diagrama de sistema dinámico, ¿no? En azul aparecen los conejos, y en rojo los lobos. Obviamente que como esto es un fenómeno aleatorio, posiblemente no concuerde con lo que había construido Esteban. Si queremos ver la aleatoriedad, ¿sí? Queremos ver la aleatoriedad, por ejemplo, de cada una de las tasas, también podemos verla. Por ejemplo, este es cómo ha variado el término que en este caso representa la tasa de reproducción a lo largo del tiempo. Lo mismo puedo hacer con P, y puedo ver su variación, y esta variación responde a una distribución normal. Quería mostrarles a ustedes, voy a apretar función para poder cargar y modificar, cómo se representa. Yo puedo poner ahora, voy a borrar y voy a construir el random normal. Entonces me dice, bueno, aparece con esta sintaxis. ¿Está bien? Aparece con un mínimo, que para nosotros era 0.3. Aparece con un máximo, que para nosotros es 0.5. Aparece con una media. Nuestra media era 0.4. Aparece con una desviación estándar, que es 0.04, y una semilla que puede ser cualquier número mayor que 0, en nuestro caso era 30. Y acá le damos OK. Entonces ahí aparece, de alguna manera, nuestro aleatoriedad. Ahora, voy a usar este mismo modelo para cambiar esos datos y volver al ejemplo anterior que no pudimos correr, que representa el caso 2, ¿está bien? Que representa el caso 2, este modelo que no pudimos correr, y entonces voy a cambiar. Dado que ya lo corrimos y lo tengo cargado, lo voy a sobreescribir, y acá voy a sacar esta aleatoriedad, y voy a poner el valor original de este valor R, que era 0,4. Y le voy a dar OK. Le voy a dar el valor original o sea, voy a sacar la aleatoriedad. Es decir, que me voy a ir al caso anterior, en donde construí el modelo y no lo pude correr. Este P tenía un valor de 0.015. A ver, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Estoy tratando de salir adelante con una contingencia de que no puedo seguir usando nuevos o incorporando nuevos modelos en el Benzín, porque
se ve que mi licencia libre, gratuita, se me acabó. Así que voy a tener que, para la próxima clase, seguramente borrar y pedir una nueva versión del Benzín para poder seguir utilizándolo. Entonces, ahora estoy yendo desde atrás hacia adelante. Vimos el caso 3, que era el caso probabilístico, en donde esas tasas estaban sujetas a una distribución normal, corrimos, vimos cómo eran los gráficos, y ahora estoy viendo el caso 2, en donde son constantes y tienen un valor determinado. Entonces, P, ya lo habíamos hecho, era 0.015, la constante de consumo filial, que acá es una distribución normal, la vamos a poner en 0.06. M, que es la tasa de mortalidad, que nuevamente en el modelo probabilístico tiene una distribución normal, acá va a tener un valor constante en 0.09. Esteban, estamos bien con los valores, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Sí, estamos bien. Incluso fíjate que en la misma distribución el valor medio era el que habíamos definido como... Correcto, correcto. Y vamos a ver cuánto es conejo C100, lo cual es ok. Y habíamos visto lobos como... ¿era 20 o 50, Esteban? Ya te confirmo, ¿eh? Porque yo tengo 20. 20, 20. 20. Entonces, cambiamos a 20. ¿Está bien? Y le damos OK. Entonces, chequeamos el modelo, cruzamos los dedos a ver si nos puede sobreescribir. Le decimos que sí. Ahí entró, por suerte. Bueno, salvada la situación. Y entonces ahora simulé. Simulé, vamos a ver este gráfico que ahora les enseño. A ver, vamos a ver, ya que ahora me agrandé, porque pude salir de esta contingencia. No sé cómo voy a hacer para el próximo modelo, pero bueno, ya nos vamos a arreglar. Vemos esta gráfica que quisiera que estamos viendo cómo es la población de conejos a lo largo de 100 años. Esto debería coincidir con lo que tiene Esteban. Si Esteban más o menos me da una idea, creo que debería. ¿Sí? Inclusive recuerdo que él Sí, había... coincide claramente porque cerca de los años 80 es cuando decíamos que éramos Gardel, Lepera y los 5 latinos, así que sí, coincide. Claro, y después finalmente se iba extinguiendo. ¿Sí? Vamos a ver cómo es la población de lobos. Fíjense que las escalas son diferentes. Está bien, por eso ustedes pueden ver acá otros picos que a lo mejor en el gráfico en Excel no lo tienen. ¿Se entiende lo que digo? Acá pueden ver en otra escala. Y ahora les voy a mostrar cómo podemos construir en un gráfico que tenemos que ir a Control Panel. Yo esto lo voy a quitar, ¿sí? Lo voy a quitar para poder hacer un nuevo gráfico y entonces mostrarles a ustedes cómo podemos construir distintos gráficos en los cuales pueden participar las distintas variables. Vamos a ver, por ejemplo, un gráfico nuevo de interacción. Acá uno puede poner el nombre del gráfico, el título, pero lo más interesante es que vamos a usar la misma escala para seleccionar cuál es la variable que nos interesa. Conejos en este caso, le damos OK,
Vamos a usar la misma escala para que se vea como en el Excel y vamos a utilizar la población de lobos y le damos OK. Y entonces, en este caso, vamos a ponerle el título LR o LC, como quieran, conejos. ¿Está bien? Y le damos OK. Y entonces ahora le decimos que nos muestre, ¿está bien? Para este gráfico, el display. Y bueno, hemos salvado, creo que la situación, Esteban. Felizmente. Exactamente. Perfecto, salió. ¿Eh? Y como pueden ver, ustedes, tenemos acá exactamente el mismo gráfico que en Excel. ¿Eh? El mismo gráfico que en Excel. Lo que no sé es cómo hacer para hacer el gráfico que en Excel sí pueden hacer, sacando, y a lo mejor ustedes, que son más hábiles que yo, pueden hacer el gráfico cambiando en el eje de las X, sacando el tiempo y poniendo conejos, y en el eje Y poner lobos, que fue ese gráfico de interacción lobos-conejos. Vamos a hacer un nuevo gráfico en donde lo vamos a llamar IR IP y vamos a seleccionar las variables IR y IP. Le damos OK. Que yo pique en donde dice escala, significa que voy a utilizar la misma escala que va a aparecer en un único gráfico con la misma escala. Entonces, también acá yo puedo variar de un máximo a un mínimo para hacer, digamos, más claro el gráfico, pero como no sé cuál es la variación, no lo voy a llenar. Entonces le doy OK, me aparece un segundo gráfico, lo marco y lo muestro. Y creo que este gráfico vos también lo tenías en Excel, ¿no? Sí, sí. Sí, no combinados, pero sí uno y uno. O sea, por un lado los lobos y por el otro lado los conejos. Pero está claro, está perfecto. Se ve bien clarito que cuando uno aumenta, el otro baja. Bueno, creo que más allá de la contingencia, que bueno, te pido disculpas, pero qué sé yo, no sé, pasa, hemos podido salvar de alguna manera el modelo presa-depredador utilizando el programa Benzin. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a parar unos 10 minutitos, son 6 menos 5, 6 y 10, y les muestro un modelo de inventario con una visión dinámica y vemos de qué se trata. Así, dentro de unos minutos y 10 empezamos la clase.